Micros, ¿estuvo con López estos días o no? ¿Tomó contacto o no? Con un amigo mío, acá, no Omar López, no, Josécito. No, ese usted. El del monasterio no. El del monasterio no. No. A la bóveda no. Es terrible usted. ¿Cómo le vino como un salvavidas esto? A todos, me parece que el macrismo está contento con este tema que esté en el tapete, ¿no? Como si ellos no estuvieran también corruptos, ¿no? Después, si quiere, lo hablamos, ¿no? Bueno, le vino como, usted me pregunta, Elon, le vino como regalo caído del cielo, ¿no? Porque el macrismo, con su política neoliberal económica, estaba atravesando un momento crítico, hasta los dirigentes que han sostenido este programa están molestos, ¿no? No, cayó la economía. Yo estoy dando datos concretos, Sí. ¿no es cierto? Cayó la economía, cayó el consumo de carne, cayó la industria láctea, 1.400.000 personas despedidas. No se ha creado en estos 6 meses un solo puesto de trabajo, un solo puesto de trabajo en el sector privado. Hay muchas cosas para hablar en esto, ¿no es cierto? El índice de Gini, que mide la pobreza entre la pobreza y el poder adquisitivo de las personas, que va entre 0 y 1, ¿no es cierto? Va aumentando, acercándose a 1, cuando el gobierno anterior, dicho por la CEPAL y el Banco Mundial, lo había disminuido, ¿no es cierto? Lo había disminuido de 0,54 a 0,38, que es muy importante. Si quiere, después volvemos a eso. Pero de cualquier manera, este corrupto, ¿no es cierto?, como otros más, que sea investigado y que merezca la sanción penal y de la sociedad que le corresponda. Ahora, también hay que hablar, éticamente, ¿no es cierto? Y estéticamente, como quien, ética y estéticamente. Uno tira una bolsa de $9 millones en un convento, y los otros tiran bolsa de dinero en los paraísos fiscales, en las Bahamas, etcétera. Mucha diferencia no hay. Y yo creo que, como dijo alguien, hay una, diríamos así, una corrupción estructural. No, hay aparte una corrupción estructural, que es cuando uno realmente le saca le saca a los pobres para darle a la gente de mayor poder adquisitivo. Esa es estructural. Y después todo gobierno tiene hechos aislados o más frecuentes de corrupción, como este señor López, como Schiavi, pero también de parte del gobierno hay hechos de corrupción que no son investigados. Incluso hay una avanzada del gobierno de Cambiemos para desplazar a los jueces que podrían investigar a esto, como el juez Casanelo, que está investigando a Macri, a Cristina y a Báez, y lo quieren desplazar como al juez Rafik. Es decir, está haciendo el gobierno, viene a utilizar esto políticamente. ¿Se acuerda cómo utilizó políticamente la muerte de Nisman? Se movilizaron, etcétera, y que querían hacer aparecer al gobierno como inductor, como ser el asesinato de Nisman, que al final parece que es un suicidio inducido, como ha dicho las altas autoridades de la justicia, ¿no? Así que en ese aspecto me parece que hay una utilización política de este corrupto, de López, que incluso vio en el Parlasur. Ahora Cambiemos se abstuvo de echarlo, porque este es miembro del Parlasur, sí, López. Entonces, tiene los fueros. Ahora, eso nos quita responsabilidad política a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hablando en lo que ha pasado, eso, ¿no es cierto? ¿Qué le pareció lo que salió a decir Cristina? ¿Le faltó un poco algo flojito, más? un poco flojito, algo salió a decir, pero un poquito flojito. Ahora, usted imagínese
acá habría que, lo que pasa que el tiempo es acotado en la radio, pero habría que empezar a hablar de la patria contratista, ¿no? No se olvide que en esa patria contratista hasta aparece la empresa de Macri haciendo negociados en la época de la dictadura militar y toda una cantidad de cosas. Macri investiga, entre otras cosas, lo quiere sacar a Casanelo porque está investigando los Panama Papers, donde dice, el otro día expresó Macri, eso se lo escuché yo, no me acuerdo que tenía plata en las Islas Bahamas. ¿Cómo va a decir un presidente se va a expresar así? Los funcionarios que están implicados en la cuestión del dólar futuro. Es decir, es de un lado y del otro la corrupción. Hay que ser objetivo. Algunos escriba acá del macrismo, de Cambiemos, en los diarios locales, parece que hay corrupción de un solo lado, del otro no. Hay alguien que escribe editoriales, en un determinado diario parece que la corrupción existe solamente. Lo que pasa que yo quiero manifestar lo siguiente: el hecho de que haya estos corruptos que existen y que deben estar presos, ¿no es cierto? Deben estar presos, sancionados y demostrado su corrupción, que es evidente. Eso no va a hacer borrar lo que el kirchnerismo peronista logró en muchos años con muchas luces y algunas sombras como son estas. Eso no va a borrar que el 97% de la gente esté jubilado, lo que se haya hecho con YPF, con Aerolínea, con el matrimonio igualitario. Si quiere le traigo las 300 medidas positivas que ha instrumentado el gobierno anterior. Y bueno, estos hechos son condenables, indudablemente. Así que eso se debe bregar por terminar con el roban pero hacen. Se debe terminar con el roban pero hacen. Claro, también hay que terminar con eso, indudablemente, ¿no es cierto? Mire, si vamos a la cuestión de la corrupción, no la vamos a justificar ni nada, vamos a decir bien, pero ya arranca esto cuando se hace la aduana de Buenos Aires, que en la época del colonialismo español, ya ahí empezó la corrupción. El Congreso de la Nación se hizo con infinidad de coimas, parecido ahora. La Casa Radical también se hizo en Buenos Aires, en la capital, se hizo con coimas por la cuestión de la cuestión eléctrica, etcétera, que le prorrogaron y eso recibió hicieron. Así que eso, ni qué hablar en la época de Menem, ni del proceso cívico-militar, la Banelco, parece que se olvidan también de la Banelco y de otras cosas que pasó en la época de la Rúa. Bueno, de la Rúa es medio, por su inoperancia, es medio, no sé si se lo puede imputar, pero entonces seamos periodistas en serio, seamos objetivos sin prescindir de la ideología que uno tiene y digamos las cosas, porque mienten con un cinismo terrible. Dijeron que iba a bajar la inflación, ¿no es cierto? Y la inflación está en más del 40% proyectada en el año. Hablan con una desfachatez terrible, ¿no? ¿Y qué habla? Sí. No, ya nos queda un minuto, doctor. ¿Qué se viene? ¿Hay alguna medida ¿Qué positiva? Se viene? ¿Qué te parece las últimas medidas del impuesto a los bienes personales, impuesto a la riqueza? Le han disminuido para sacarle al pueblo. Esta es la corrupción estructural. A través de sacarle a la minería, a los pools de siembra, a los que compran coches de alta gama, a embarcaciones de turismo, etcétera. Y ahora van a sancionar, si ya no está sancionada, la ley de disminución a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, que eso es vigente. Si usted va a Alemania, por ejemplo, cualquier país industrializado, hay subsidio aparte. En Alemania a los industriales le descuentan tal para subsidiar ciertas cosas. El subsidio no es una cosa de este país, que es un país muy rico, lo que es un país injusto. Y eso es lo que hay que razonar. Los bienes personales le van a sacar casi el 80%. Fíjese Macri, que tiene
millones y millones de pesos, ¿no es cierto? Y le van a reducir el impuesto a la riqueza, se lo van a disminuir de un 80%. Entonces, ¿qué puede pensar el barrendero, la clase media, etcétera? Que ahora está muy de capa caída la clase media. Se olvidan de que el peronismo kirchnerista duplicó la cantidad de clase media en los años que estuvo, y ahora cómo van las cosas. ¿Sabe cuánto se necesita para vivir en Buenos Aires? 19.000 pesos para no entrar en la Hay muchas cosas para hablar. Yo creo que acá, con respecto a esto, ¿no es cierto? Para ir finalizando, hay mucho para hablar, ¿no es cierto? En resumen, menos impuestos, ¿no es cierto?, para los que más tienen. Ajá. Por lo tanto, habrá menos ingreso para el Estado, que lo podía utilizar para los que más lo necesitan. Como siempre, estamos transitando dos veredas. Acá lo que hay que discutir, dos veredas. Y acá lo que hay que discutir es fundamentalmente el proyecto político. Recordemos que estamos, como dijimos, hemos hecho entrar en el gobierno un elefante que entró en un bazar. No lleguemos al 2001. Acordémonos que ya han cerrado infinidad de empresas. En los 90 cerraron 80.000 empresas. Y terminamos después con De la Rúa, que siguió la misma política, con un 60% de pobreza y un 23% de desempleo. Y la gente en la calle solicitando alimentos. Ay, muy bien. No sé si quiere seguimos, no. No, estamos ya con el tiempo cerrando, doctor, pero todos los miércoles lo retomamos, así que todos los miércoles usted nos trae algún datito de la realidad. Quería invitar también a la charla, lo esperamos el sábado, ¿no? El sábado 6 de la tarde. Sí, el sábado 6 de la tarde, en la calle Buenos Aires 176, el Salón de Luz y Fuerza. Va a venir Rubén Rufino Dri, que es profesor titular de Filosofía y Ciencias de la Educación, bachiller en Teología, expedido por la Universidad de Turín, licenciado en Teología también por la Universidad de Turín en Italia, profesor consulto designado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, tiene estudios de posgrado, curso de doctorado en filosofía en la Sorbona de París, tiene una cantidad de docencia universitaria y docencia de grado, así que realmente nos va a hablar, si le dejo el título a usted. La Iglesia Oficial y la Iglesia Tercermundista. Ahí está. El compromiso social de la Iglesia. Ahí está. Los temas que va a estar tratando. Bueno. Muy bien, sábado 18 horas. Ahí Doctor, está. nosotros nos reencontramos el miércoles. El si miércoles le parece bien. que viene. Muchas Bueno. gracias. Hasta luego. El doctor